Compañeros, buenos días. Hoy vamos a iniciar con la sesión. Son tan amables de tomar sus lugares. Él puede hablar puras cosas malas mías. Sí puede. No. Bien, compañeros. He convocado a la presente reunión con fundamento en el artículo 81, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado, a efecto de celebrar la sesión semanal correspondiente. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso se sirva a pasar lista de asistencia. Claro que sí, diputado presidente. Pasaremos lista de asistencia. Diputado Gustavo Martínez Aguirre. Diputada María Elvira González Anchondo. Diputado de la Voz Pedro Alberto Villalobos Fragoso. Diputado Enrique Licón Chávez. Diputado Luis Javier Mendoza Valdés. Diputada Mayra Díaz Guerra. Diputado Antonio Andreu Rodríguez. Le informo, diputado presidente, que se encuentran 5 diputados de la permanente y existen por... Muchas gracias, diputado secretario. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 28 de enero del año 2015, instalados en la Sala Moreno del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Les suplico a los asistentes, si son tan amables, de guardar el orden correspondiente para que esta sesión se lleve como debe de ser. Gracias. A continuación me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Número 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión celebrada el día 21 de enero del año en curso. Número 2. Lectura de correspondencia. Número 3. Asuntos en cartera. Inciso A. Turno a comisiones. Número 4. Dictamen que presenta la Comisión de Igualdad, Género y Familia. Número 5. Presentación de iniciativas de decreto o puntos de acuerdo a cargo de... Inciso A, diputada Mariana Pérez Enríquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Inciso B, diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Inciso C, diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Inciso D, diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se agregan las iniciativas de los diputados Ana Lidia Gómez Dicón del Partido de Acción Nacional y de Rogelio Loya Luna del Partido Acción Nacional. En asuntos generales, es el diputado Gustavo Martínez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y el diputado Eloy García Tarín del Partido Revolucionario Institucional. Si es de aprobarse, favor de emitir su voto de la manera acostumbrada. Se aprueba el orden del día. Solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 21 de enero del año en curso, la cual, con toda oportunidad, fue distribuida a los señores legisladores. Con gusto, diputado presidente. Pregunto a las señoras y señores diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 21 del presente mes y año. No, gracias. ¿No hay ninguna objeción? Diputado presidente, le informo que no hay ninguna objeción del acta de la sesión anterior. Gracias, diputado secretario. Siendo así, si es de aprobarse, por favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba.
Solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso verifique si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimientos de la correspondencia recibida. Favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Informo a la Presidencia que todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado. Siendo así, le solicito al diputado secretario se sirva a otorgar el trámite que corresponde. A continuación, solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso pregunte a las diputadas y diputados si tienen conocimiento de los asuntos en cartera. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados si todos han tenido conocimiento de los asuntos en cartera. Favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputado presidente, que todos los legisladores han tenido conocimiento de los asuntos en cartera. Gracias, diputado. Esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos contenidos en cartera. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida a nuestros compañeros legisladores que se encuentran presentes. La diputada Mariana Pérez Enríquez, la diputada Lidia Gómez-Licón, diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, diputado Fernando Reyes Ramírez, diputado Eloy García Tarín, diputado Rosenberg Novela Chaparro, diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez y diputado César Cauregui Moreno. Bienvenidos, compañeras y compañeros. Continuando con el orden del día, continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la diputada Mariana Pérez Enríquez para que en representación de la Comisión de Igualdad, Género y Familia dé lectura del dictamen que tiene preparado. Buenos días, con el permiso, señor presidente. Adelante. Honorable Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado. La Comisión de Igualdad, Género y Familia, con fundamento lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración del Pleno de este dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. Primero, con fecha 2 de octubre del 2014 le fue turnada a esta comisión iniciativa con carácter de acuerdo formulada por el diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso, mediante la cual propone exhortar al Ejecutivo del Estado para que se implementen campañas de difusión sobre las garantías y obligaciones alimentarias, tanto en padres mayores de edad como en menores de edad, así como de los trámites que deben hacer para poder hacer efectivos estos derechos y obligaciones. Señor presidente, con fundamento en el artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Congreso, les solicito la dispensa del resto de la lectura de los antecedentes del presente dictamen. Adelante, diputada. Adelante. Consideraciones. Primero, cuando ya quedó asentado en antecedentes, la iniciativa pretende que este Poder Legislativo exhorte respetuosamente al Ejecutivo del Estado para que se implementen campañas de difusión sobre las garantías y obligaciones alimentarias, tanto en padres mayores como en padres menores de edad, así como los trámites que deben hacer para poder hacer efectivos estos derechos y obligaciones. Segundo, la familia como base de la sociedad es una institución que amerita que todas las acciones del Estado se encaminen hacia su protección más amplia. En este sentido, el derecho juega un papel preponderable al establecer los méritos de organización y protección que deben procurarse entre sus integrantes. De esta forma, cobra especial relevancia la protección que respecto del régimen de alimentos se señala en el Código Civil para el Estado de Chihuahua. Tercera, la obligación alimentaria encierra un profundo sentido ético, pues significa la preservación del valor primario, la vida. De lo anterior se depende que esta obligación surge de la necesidad que tiene a su favor una persona que por sus condiciones
particulares, edad, condición física o mental disminuida, requiere que les sean proporcionadas comida, vestido, vivienda, gastos médicos y educación por otra llamada de tutor, siempre que se encuentren ligados con vínculos de parentesco. Cuarto, es de sobra conocido que la modificación de la cultura, arraigadas creencias, estilo de vida y dinámica social no es sencilla, pero también que una correcta campaña de información y difusión tienen efectos positivos en la medida en que forma, informa y pone al alcance del público objetivo los datos e información necesaria para que se logre el efecto esperado. Para la Comisión de Igualdad, Género y Familia, el centro de la campaña que propone la iniciativa en análisis es además medular en la medida en que involucra a los hombres en el cumplimiento de sus obligaciones a favor de la familia, lo que sin duda representa un paso fundamental en la construcción de una sociedad incluyente de los hombres en las responsabilidades familiares. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad, Género y Familia, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado y 43 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someten a consideración del Pleno el presente dictamen con carácter de acuerdo. Artículo 1. La 64ª Legislatura del Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social para que implementen campañas de difusión sobre las obligaciones de los deudores alimentarios, así como la orientación respecto a las instancias, requisitos y trámites que deben realizar los acreedores alimentarios para hacer efectivos los derechos económicos. Aprobado que sea, túrmese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes. Dado en la sesión de sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, los 28 días del mes de enero del año 2015, por la Comisión de Igualdad, Género y Familia, diputada Mariana Pérez Enríquez, diputada Tania Teporaca Romero del Hierro, secretaria, diputada Hortensia Aragón Castillo, diputada María Elvira González Anchondo, diputada Ana Lidia Gómez Licor Bocar. Gracias, señor. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen leído, para lo cual solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso tome la votación y informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa, respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Para continuar con el desahogo, antes una disculpa, diputado Rogelio, no había alguna omití nombrarlo, una disculpa, no es nada personal. Para continuar con el desahogo del punto de orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en presentar una iniciativa la diputada María Ana Pérez Enríquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Ana Lidia Gómez Licor, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Rogelio Loya Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se concede el uso de la palabra a la diputada Mariana Pérez Enríquez. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado presente. La suscrita Mariana Pérez Enríquez, en mi carácter de diputada a la 64ª Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo que dispone la fracción 1 del artículo 68 de la Constitución Política del Estado,
así como los artículos 97, 98 y 99, segundo párrafo, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante esta elevada Asamblea a formular iniciativa con carácter de acuerdo, mediante la cual propongo que esta soberanía exhorte respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud y de Educación, Cultura y Deporte, con la participación del DIF estatal y los DIF municipales de la entidad. Implementen políticas públicas a favor de las niñas, niños y adolescentes que viven en los diversos basureros o rellenos sanitarios de la entidad, sin que sean separados del seno familiar. Lo anterior con sustento en lo siguiente. Exposición de motivos. En nuestra entidad, como en todo el mundo, existen personas que viven de lo que recogen de la basura todos los días. En estos convergen desechos de todo tipo, incluyendo materias tóxicas y desperdicios que ponen en peligro la salud de quienes trabajan o habitan dentro de ellos o en una cercanía considerable. En dichos lugares viven centenares de familias que, al no tener otro medio para subsistir, se ven forzados a recolectar entre la basura metales, papeles, plásticos y demás desechos que sean susceptibles de ser vendidos a empresas recicladoras y así satisfacer las necesidades más básicas de sus integrantes. Estas familias se encuentran integradas por 2 o más menores de edad a quienes colaboran con sus padres en la recolección entre la basura, por lo que día a día están expuestos a contraer una enfermedad o a la picadura de algún animal ponzoñoso, además de que carecen de oportunidades de estudiar, con lo cual se perpetúa que más personas tengan que vivir de la recolección de la basura, aclarando que no es un trabajo denigrante ni deshonesto. Sin embargo, considero que debemos empezar a dar más y mejores herramientas para su futuro a las niñas, niños y adolescentes que viven en dichos lugares, pues en la medida en que los ayudemos a tener una vida de calidad, en esta medida tendremos una niñez sana y preparada para enfrentar los retos que se les presentan cada día. Existen casos en los que se han implementado políticas públicas a favor de las personas que viven en esta situación, en especial de las niñas, niños y adolescentes. Ejemplo de ello es el relleno sanitario de Hidalgo del Parral, en donde se estableció una escuela en un cuarto hecho de cartón en el que los infantes van a clases por las mañanas y en las tardes ayudan a sus padres en el trabajo de la recolección, manteniendo con ellos los lazos familiares tan importantes para el buen desarrollo de los menores. De igual manera, en otros lugares se hacen brigadas de salud para diagnosticar y, en su caso, atender a los habitantes de los rellenos sanitarios con la finalidad de brindar el acceso a la salud a la que todos tenemos derecho. También resulta necesario que realicen un diagnóstico situacional participativo, en donde sean las propias personas que viven de pepenar la basura quienes deben de dar a conocer de primera mano cuántas personas son y las necesidades que tienen, ya que de esta manera se podría planear de manera oportuna las acciones a implementar para satisfacerlas, lo cual ya se ha realizado en otras entidades en la República Mexicana, como lo es en el estado de Nuevo León, específicamente en la ciudad de Monterrey, donde tengo conocimiento que se han realizado acciones para beneficiar a los pepenadores que trabajan en los rellenos sanitarios, en donde, entre otras cosas, se han implementado horarios de trabajo, instalando duchas para que los trabajadores se aseen después de su jornada. Cuentan con una guardería y escuela para sus hijos, entre otras. Es por lo anterior que, al ser una situación de índole social, considero que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, con la participación del DIF estatal y de los DIF municipales de la entidad, atender en primera instancia a estas personas y en especial a la niñez
que viven los basureros o rellenos sanitarios. Sin embargo, estoy consciente que no basta con la sola actuación de esta dependencia, sino que se requiere de la participación y coadyuvancia de otras, como lo son la Secretaría de Salud y la de Educación y Deporte, a fin de que se brinde una atención integral que garantice en la medida de las posibilidades los derechos humanos de las personas que viven en dichos lugares, en particular lo de las niñas y adolescentes. De igual manera, estimo oportuno el solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social, de Salud y de Educación, de Cultura y Deporte, con la participación del DIF estatal y los DIF municipales de la entidad, para que realicen un diagnóstico situacional participativo que permita determinar las acciones y políticas públicas a implementar para la adecuada atención de sus necesidades sin que tengan que abandonar su fuente de trabajo. Por último, estimo necesario que esta iniciativa que hoy presento sea aprobada de urgente y obvia resolución, toda vez que se requiere la presencia inmediata en los rellenos sanitarios o basureros del Estado para realizar las acciones correspondientes a la brevedad. Por lo anterior, razonado y motivado, con fundamento en lo que dispone el artículo 68, fracción 1, de la Constitución Política Local, así como los artículos 97, 98 y 99, segundo párrafo, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a la consideración de la Diputación Permanente el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta de la manera más atenta y respetuosa a la Secretaría de Desarrollo Social, de Salud y Educación, Cultura y Deporte, con la participación del DIF estatal y las DIF municipales de la entidad, implementen acciones de atención integral a favor de las niñas, niños y adolescentes que viven en los diversos basureros o rellenos sanitarios de la entidad, sin que sean separados del seno familiar. Segundo, la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta de la manera más atenta y respetuosa a la Secretaría de Desarrollo Social, de Salud y Educación, Cultura y Deporte, con la participación del DIF estatal y la del DIF municipales de la entidad, para que realicen un diagnóstico situacional participativo que permita determinar las acciones a implementar para la adecuada atención de las necesidades sin que tengan que abandonar su fuente de trabajo. Tercero, remítase copia de la presente iniciativa a las autoridades mencionadas en el presente acuerdo económico aprobado, que sea túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo a los 28 días del mes de enero del 2015. Atentamente, diputada Mariana Pérez Enríquez. Gracias, diputada. Solicito al secretario Pedro Villalobos proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Claro que sí, diputado presidente. Pregunto a los señores y señoras diputadas si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada María Ana Pérez, en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Si es de aprobarse, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa. Se aprueba, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito nuevamente se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponde. Continuando con la votación, pregunto a los señores y señoras legisladoras si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, favor de expresarlo de la manera acostumbrada.
Los que estén por la afirmativa. Se aprueba, diputado presidente. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos, tanto en lo general como en lo particular. Se concede el uso de la palabra al diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez. Gracias, diputado presidente. Con su venia. Adelante, diputado. Rodrigo de la Rosa Ramírez, en mi carácter de diputado de la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, acudo ante esta alta representación a efecto de presentar iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar el decreto 259/08, por el cual se creó la comisión denominada Centro Estatal para la Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Lo anterior al tenor de lo establecido en los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado y 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con base a la siguiente exposición de motivos. Solicito, diputado presidente, se me dispense la lectura del texto completo de la iniciativa para solo leer un resumen de la misma, en el entendido que el texto íntegro se insertará al diario de los debates. Adelante, diputado. Gracias, diputado. La iniciativa que a continuación presento tiene el carácter de decreto y es con la finalidad de reformar el decreto 259/08, por el cual se creó la comisión denominada Centro Estatal para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Como ya es plenamente conocido, el Estado de Chihuahua es precursor en la implementación del sistema penal acusatorio y es de las pocas entidades de la Federación que lo opera en la totalidad de su territorio. A su vez, se cuenta con experiencia de más de 7 años en el desarrollo del sistema de justicia penal de corte adversarial, por lo cual dichos funcionarios encargados de la instauración de este modelo en sus estados han acudido a Chihuahua con el fin de tomar como referencia positivas nuestras prácticas e implementarlas en sus lugares de origen. Asimismo, durante el transcurso de todo este tiempo, los hechos han demostrado que el Poder Judicial es el eje del flujo del sistema de justicia penal, es decir, aun y cuando se inicie en la Fiscalía, lo ocurrido ante esa instancia se materializará ante el Poder Judicial al momento de judicializar la investigación y se dará seguimiento a las demás secuelas procesales hasta llegar al culmen del proceso, es decir, la emisión del fallo respectivo e incluso la ejecución de esa sentencia. Lo anterior permite concluir que el Poder Judicial, al jugar ese papel tan trascendente, se convierte en un referente de gran calado, de modo tal que su opinión cobra una legitimación per se. Sumando a esto, la época de modernización por la cual está transitando el Poder Judicial, así como el conjunto de operadores de los que se encuentra integrado, independientemente de los juzgadores, nos indica que es en ese poder donde debe residir el Centro Estatal para la Instrumentación del Sistema de Justicia Penal. Además, la presente reforma representa un momento coyuntural para que en el Estado se deje de identificar al sistema de justicia penal como un nuevo, pues como se ha señalado en nuestra entidad ya no puede verse de esa forma, ya que nos encontramos ante un modelo desarrollado en función a las necesidades de los chihuahuenses, lo que ha dado la fortaleza necesaria. Por lo tanto, se solicita como transitorios el artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Artículo segundo, el patrimonio con el que cuenta la entrada en vigor del presente decreto, el Centro Estatal para la Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia pasará a favor del Poder Judicial del Estado, por lo cual se fija un término de 30 días contados a partir de la entrada en vigor de este decreto para realizar el procedimiento de entrega-recepción de los recursos humanos y materiales por parte del Ejecutivo al Poder Judicial. Artículo tercero, el personal adscrito al aludido centro continuará en él y pasará a formar parte de la plantilla de personal del Poder Judicial del Estado. Artículo cuarto, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Centro Estatal para la Instrumentación del Sistema de Justicia Penal dejará de identificarse de dicha manera para quedar solamente como Centro Estatal para la Instrumentación del Sistema de Justicia Penal, dado en la Sala Morelos del H. Congreso del Estado, en la ciudad de Chihuahua, a los 28 días del mes de enero de 2015. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Se turna la comisión correspondiente. Se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Honorable Congreso del Estado, presente. El suscrito Pedro Adalberto Villalobos Fragoso, en mi carácter de diputado de la 64ª legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudo ante esta honorable representación popular en uso de las atribuciones conferidas en lo dispuesto en los artículos 57, 58, 64, fracción segunda y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 97, 98 y 99
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Chihuahua a presentar iniciativa con carácter de decreto para adicionar un artículo 50 bis al Código Municipal para el Estado de Chihuahua en materia de reglamentación municipal. Lo anterior sustentado a tenor de la siguiente exposición de motivos. La reglamentación municipal es la facultad que poseen los municipios para legislar en el ámbito de su autonomía las materias y temas que son de su competencia. Los reglamentos municipales permiten establecer orden, certeza, seguridad jurídica y legalidad en el quehacer de los ayuntamientos y en sus relaciones con los gobernados. Gracias a los reglamentos y a su debida aplicación, los municipios pueden realizar actos administrativos válidos y legítimos, así como actos que inciden o afectan a la población en general o a una parte de ella. Un municipio sin reglamentos, si bien puede funcionar apelando a las leyes estatales que le son aplicables a falta de reglamentación municipal, lo cierto es que subsistiría en enormes vacíos y situaciones imprevistas, en las cuales el ayuntamiento deberá actuar de forma discrecional, por criterios propios o en base a principios generales del derecho y de la administración pública para poder tomar acuerdos y decisiones y brindar los servicios públicos municipales bajo un esquema de mínima legalidad. Si bien tenemos que en el caso de Chihuahua son pocos los municipios que no cumplen con la expedición de los reglamentos mínimos o una parte de estos establecidos en el Código Municipal, el problema que interesa para la presente iniciativa reside en la no actualización de los reglamentos municipales en atención a las nuevas situaciones, problemas, necesidades y demandas de la sociedad y al marco jurídico federal y estatal, presentando rezagos notables luego de pocos años sin ser modernizados y adaptados a las nuevas realidades y entornos. Sin un trabajo periódico de revisión, ajustes, corrección y modernización, estos cuerpos normativos ya no son acordes a la realidad social imperante en la comunidad. En los reglamentos municipales deberán observarse en el ámbito de su competencia las leyes o decretos que apruebe el Congreso del Estado en materia municipal, así como las demás normas reglamentarias que expidan los poderes públicos del Estado para uniformar el régimen interno de la entidad. Consideramos necesario precisar el deber de los municipios de revisar y actualizar periódicamente sus reglamentos en aras de contar con una legislación acorde a la realidad que se vive y concordante con las necesidades de cada uno en los distintos rubros y materias de competencia municipal. En mérito del expuesto y razonado con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 58 de la Constitución Política del Estado, así como en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Único. Se adiciona un artículo 50 bis al Código Municipal para el Estado de Chihuahua, a efecto de quedar en los siguientes términos. Artículo 50 bis. Los reglamentos municipales y los bandos de policía y buen gobierno deberán ser revisados por conducto de las comisiones que los ayuntamientos determinen para tal efecto. Para lo anterior, los ayuntamientos establecerán la periodicidad y las formas en que será analizada, revisada y en su caso actualizada la reglamentación municipal. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Chihuahua. Segundo, una vez que se apruebe la presente iniciativa de decreto, envíese copia del expediente a los 67 ayuntamientos del Estado. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos legales que correspondan. Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 28 días del mes de enero del 2015. Atentamente, diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.
Se turna a la comisión correspondiente. Se concede el uso de la palabra al diputado Elías Humberto Pérez Mendoza. Muy buenos días, compañeros diputados, diputadas y a todos los presentes. Honorable Diputación Permanente, el suscrito Elías Humberto Pérez Mendoza, en mi carácter de diputado a la 64ª legislatura del Estado de Chihuahua, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución, así como 98 y 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos del orden local, acudo a esta representación popular a efecto de presentar iniciativa de acuerdo con el propósito de solicitarle de manera respetuosa al fiscal general del Estado, licenciado Jorge Enrique González Nicolás, para que se sirva informar a este cuerpo colegiado la razón concreta o grave que justifique la necesidad o urgencia del traslado de los adolescentes infractores, así como los motivos que llevaron al cierre del Centro Especializado en Reinserción Social para Adolescentes Infractores número 2, ubicado en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. De igual manera, comunique si se trata de un cierre definitivo o temporal, informe las condiciones en las que se llevó a cabo el traslado de los internos, tanto del CERSAI de Cuauhtémoc como de los CERSAI número 1 y 3 ubicados en Chihuahua y Juárez, respectivamente, ello en atención a lo siguiente. Quiero pedirle, señor presidente, que con fundamento en la fracción 20 del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se transcriba íntegro el contenido de esta iniciativa y me permita hacer un resumen y compartir con ustedes lo siguiente. Adelante, diputado. Yo creo que a través de la historia, y yo creo que si nos remontamos a 50 años, el tratamiento que se le da a los menores infractores ha cambiado. Anteriormente, lo que se denominaban las correccionales, pues sabíamos que correspondían a conductas, vaya, si no de vagancia, no llegaban a ser graves, pero los tiempos cambian y creo que en la actualidad es algo que a todos nos debe preocupar. Sabemos, y decía, o al menos podía uno entender en lo que expresaba Federico Gamboa en su novela Santa, muchas de las acciones que determinan la conducta de los individuos bien puede ser en base a un determinismo social o en base a un determinismo biológico. En este caso, yo creo que un gran porcentaje de lo que orilla a los adolescentes a cometer delitos se debe precisamente a ese contacto con el medio ambiente y a esa pérdida de valores. Mencionarles que, por supuesto, tuvimos la presencia del presidente, del presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos, y a mí me llamó la atención que por un lado le pone un 10 a los cerezos y por otro lado reprueba a los CERSAI. Bueno, esto no nos diría mucho si unos días antes, concretamente el 23 de enero, en la ciudad de Cuauhtémoc se dio una grande movilización policíaca que, por supuesto, pues, causó impacto ahí en la comunidad por la fuga de 3 internos del CERSAI de Cuauhtémoc. Luego, el 25 de enero, a través de un medio de circulación estatal, se informa de la clausura de las instalaciones del CERSAI número 2 de Cuauhtémoc. La Fiscalía General del Estado confirmó el traslado de 78 menores a otros centros. Quiero decirles que casi el 40% de los menores que trasladaron de Cuauhtémoc al CERSAI de aquí en Chihuahua, el otro 60% se fue al CERSAI de Ciudad Juárez. Pero
esto orilló una especie de catafixia de más de 270 internos. Por ejemplo, del CERSAI número 2 de Cuauhtémoc se trasladaron 78 adolescentes infractores, de los cuales 37 fueron reubicados en el CERSAI número 1 de Chihuahua y 41 al 3 de Ciudad Juárez. Del CERSAI número 1 de Chihuahua se trasladaron 100 adolescentes infractores que actualmente son mayores de edad al CERSAI de la Ciudad de Juárez. Y del CERSAI número 3 de Ciudad Juárez se trasladaron 86 adolescentes infractores que actualmente son mayores de edad. Igualmente, del CERSAI número 3 de Ciudad Juárez se trasladaron 15 mujeres adolescentes infractores entre mayores y menores de edad al CERSAI de Chihuahua. Quiero decirles que esto, sin tener que ver nada, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando alguien comete un delito, sea mayor de edad o sea menor, por supuesto que tiene que tener su pago él en lo que se refiere al castigo que se le dé de acuerdo a las leyes. Aquí lo que motiva la preocupación y compartir con ustedes esta solicitud de hacer un punto de acuerdo donde se exhorte al fiscal a que informe es la manera como se dieron las cosas. Yo creo que personal de aquí del Congreso atendió a familiares que el día que se dio el informe del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estaban haciendo un planteamiento, inclusive ya hablaban hasta de demandas. Y creo que es muy importante que si vemos lo que dice la Carta Magna en su artículo 18, la Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuye la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre 12 años cumplidos y menores de 18 años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Esto dice la Carta Magna. También en la Constitución local, en el numeral 6, prevé lo siguiente: el sistema estatal de justicia para adolescentes se regirá por los principios de interés superior del adolescente, protección integral y respeto a sus derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos, formación integral y reinserción en su familia y en la sociedad. Compañeros, yo creo que aquí sería muy importante que tuviéramos una aclaración. Mire, se habla mucho, su nombre lo dice, reinserción. Inclusive la Constitución marca que aquel individuo que es procesado y que es condenado, pues lo más lógico es que esté en una prisión lo más cerca posible de su domicilio. Aquí estamos hablando que sí se les van a dar oportunidad mensualmente de apoyarlos con camiones, en el caso de los de Cuauhtémoc, para que viajen aquí a la ciudad de Chihuahua o para que viajen a la ciudad de Juárez. Aquí nuestra pregunta sería la siguiente: ¿qué fue lo que motivó el cierre del CERSAI de Cuauhtémoc? ¿La fuga? ¿O bien lo que dijo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero lo dijo después de que se cerró el CERSAI? Y si no se hubiera dado la fuga, no se hubiera cerrado este CERSAI de Cuauhtémoc. Yo creo que hay muchas cosas que nos hacen pensar que no tenemos una información clara. O sea, nada más lo que pues, de la manera muy atenta y cordial los medios de comunicación nos transfieren, pero yo creo que sí, como Congreso del Estado, en este tema tan importante, estamos hablando de derechos humanos que se vieron afectados a adolescentes infractores, independientemente de las penas que hayan cometido. Y yo, en lo personal, a nombre de estas 70 familias de Cuauhtémoc, pido a ustedes que me permitan poner a consideración el siguiente punto de acuerdo y que se lo solicito que sea de urgente y obviamente solución. Primero, en aras de fortalecer la colaboración entre los poderes del Estado y consolidar la cultura de la legalidad y el fortalecimiento de los derechos humanos, la 64ª legislatura del Estado
solicita de manera respetuosa al fiscal general del Estado, licenciado Jorge Enrique González Nicolás, para que se sirva informar a este cuerpo colegiado la razón concreta o grave que justifique la necesidad o urgencia del traslado de los adolescentes infractores, así como los motivos que llevaron al cierre del Centro Especializado de Reinserción Social para Adolescentes Infractores número 2, ubicado en Cuauhtémoc. De igual manera, comunique si se trata de un cierre definitivo o temporal, informe las condiciones en las que se llevó a cabo el traslado de los internos, tanto de los CERSAI de Cuauhtémoc como de los CERSAI número 1 y 3 ubicados en Chihuahua y Juárez respectivamente. Segundo, remítase copia del presente acuerdo, así como de la resolución que sobre el mismo recaiga a la autoridad señalada en el artículo anterior para los efectos a que haya lugar, dado en la ciudad de Chihuahua, a los 28 días del mes de enero de 2015, servidor de ustedes, diputado Elías Humberto Pérez Mendoza. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, diputado. Solicito al secretario Pedro A. Villalobos proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es considerarse que este asunto es de urgente resolución, informe a esta presidencia del resultado de la votación. Claro que sí, diputado presidente. Pregunto a los señores y señoras diputadas si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Elías Humberto, en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Si es de aprobarse, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa. Gracias. Se aprueba la solicitud antes planteada en su primera etapa, diputado presidente. Gracias. Solicito nuevamente al secretario se sirva a someter la consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponde. Continuando con la votación, pregunto a los señores legisladores y legisladoras si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Los que estén por la afirmativa. Se aprueba, diputado presidente. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos, tanto en lo general como en lo particular. Se concede el uso de la palabra a la diputada Ana Lilia Gómez Nicón. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Honorable Diputación Permanente presente. La suscrita Ana Lilia Gómez Licón, diputada de la 64ª Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de las facultades que me confieren los artículos 68, fracción primera, de la Constitución Política del Estado, así como 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante esta honorable representación popular a efecto de presentar iniciativa con carácter de decreto que reforme el artículo 5º y se modifique el título 9º, actualmente derogado, para denominarse de la gestión de sitios contaminados de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado. Lo anterior con base en la siguiente exposición de motivos. Solicito a esta honorable presidencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 20 del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, se dispense la lectura total de la presente iniciativa por su carácter extenso y a su vez se inserte su texto íntegro en el diario de los debates. Lo anterior a efecto de exponer un breve resumen sobre el contenido de la misma. Adelante, diputada. Gracias. Cada vez son mayores las exigencias de la sociedad por la adopción de políticas, estrategias y acciones que hagan más eficaces los compromisos de prevención del medio ambiente. Por lo que toca a nuestro país, no es la excepción. Por lo que desde hace ya varios años se han implementado diversas acciones por parte de las autoridades competentes a efecto de cumplir con lo que establecen las distintas convenciones internacionales en materia medioambiental. En este tenor, México es uno de los países que cuenta con un sinnúmero de riquezas naturales y una extensa biodiversidad, entre los que destaca sin lugar a dudas nuestro estado. Tiene a su vez grandes retos para enfrentar los problemas generados por la contaminación ambiental
derivada por la generación de residuos tanto peligrosos como no peligrosos. Existen diferentes tipos de contaminación atendiendo al espacio donde se encuentran los agentes contaminantes, es decir, aire, agua o suelo. La presente iniciativa se enfoca a la contaminación que se encuentra en el suelo y los riesgos potenciales que representa. En principio, es menester señalar que se entiende por suelo que, de acuerdo a conceptos técnicos y de conformidad a uno de los últimos estudios elaborados por el INEGI en 2010, es la capa más superficial de la corteza terrestre, en la cual ocurren cambios físicos y químicos y es el sustrato donde se desarrolla la vida vegetal y animal. Es por ello esencial para la vida, como es el aire y el agua. El suelo protege el medio ambiente al actuar como filtro y transformador de contaminantes producidos sobre todo por el hombre. Cuando es utilizado adecuadamente, puede considerarse como un recurso renovable. Así pues, la contaminación de suelos atenta no solo con la biodiversidad de nuestro medio ambiente, sino contra la salud y seguridad de las personas que habitan dentro de sitios contaminados o potencialmente contaminados. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Ecología sobre tecnologías de remediación de suelos, en México existe actualmente una gran cantidad de sitios contaminados con diferentes tipos de compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos, debido principalmente a las actividades de la industria minera y petroquímica, además de la disposición clandestina y derrames de residuos peligrosos. La mayor parte de los suelos contaminados en el país, al igual que en Estados Unidos, están sometidos a tratamiento de remediación in situ. Del total de las empresas autorizadas para remediar suelos en México, más de la mitad emplean métodos biológicos, siendo los más utilizados el composteo y la biolabranza, el lavado de suelos, la oxidación química y la separación física, que constituyen otra parte importante de las tecnologías de remediación más empleadas. De enero a junio del 2009 se autorizaron 5 empresas nuevas para la remediación de suelos contaminados. Dependiendo de sus características, los residuos se clasifican en inciso A, sólidos urbanos, principalmente originados en viviendas, oficinas, jardines y comercios. Inciso B, peligrosos por representar alto riesgo para la salud y el medio ambiente. E inciso C, de manejo especial, generados en procesos productivos que no reúnen las características de peligrosos o de residuos sólidos urbanos, tales como residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, ganaderas, los provenientes de aguas residuales, desechos de tiendas departamentales, residuos de la construcción, residuos de la industria informática, de productos electrónicos y de vehículos automotores. De acuerdo al mismo informe del INEGI, correspondiente al año 2010, México ocupa uno de los primeros lugares en la generación de residuos sólidos en América Latina. La producción per cápita varía de acuerdo con la zona geográfica y con el grado de desarrollo. La generación de residuos sólidos urbanos continúa aumentando. Mientras que en 2000 se producían 30.7 millones de toneladas, en 2009 aumentó a 38.3, lo que implica un incremento de casi 1 millón de toneladas por año. El total de los residuos generados en nuestro país terminan en rellenos sanitarios, sitios controlados y sitios no controlados, es decir, en tiraderos a cielo abierto, lo que representa un peligro para la salud pública y el patrimonio ecológico, pues contamina los mantos freáticos mediante la filtración de los lixiviados a través de los suelos, ensuciando los ríos, lagos, valles y montañas y los campos de cultivo, impidiendo el desarrollo de la vida en muchos ecosistemas. En lo que respecta a los residuos peligrosos, se definen a estos como desechos de productos generados por las actividades humanas que ponen
sustancial o potencialmente en peligro la salud humana o el medio ambiente cuando son manejados inadecuadamente. Se incluyen también envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados por los residuos cuando estos se transfieren a otros sitios. Los residuos peligrosos poseen al menos una de las características siguientes: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico infecciosos. De acuerdo al informe emitido por la Presidencia de la República en 2009, México contaba en este momento con 161 sitios contaminados con residuos peligrosos, de los cuales Chihuahua ocupaba el cuarto lugar con 13, es decir, casi el 10% del total nacional, señalando que en el caso de nuestro estado, los agentes principalmente contaminantes eran los químicos, plásticos e hidrocarburos. Es preciso resaltar además que la contaminación de suelos incide directamente en el cambio climatológico con las consecuencias negativas que dicho fenómeno trae consigo. Cabe señalar que en noviembre de 2010 se publicó el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, con el cual se busca contar con un instrumento programático que oriente, direccione y ordene las acciones que el gobierno federal, estatal, municipal y los actores públicos y privados involucrados emprendan para identificar, prevenir y revertir la contaminación de los suelos y los recursos naturales en el país. La cuantificación aproximada de residuos detalladas en el mismo estudio indica que las pilas y presas de Jales son los residuos mineros más importantes, tanto por su cantidad, 2 millardos de toneladas, como por sus características mecánicas y químicas. En orden de importancia le siguen los petates, con 1.7 millardos de toneladas, compuestos en su mayoría por material inerte. Los terrenos, con 977, compuestos de material de baja ley, acumulados en montones que también tienen propiedades químicas que pueden llegar a ser nocivas si no son tratados y monitoreados adecuadamente. Las escorias de fundición y demás productos o residuos de fundaciones y refinadoras, que son de menor tonelaje. De la anterior se ha reconocido que los residuos provenientes de las actividades de minado, tratamiento de minerales y fundición de primera mano, así como provenientes de la refinación de productos minerales, generan impactos significativos en el medio ambiente y que también en los casos más graves ocasionan afectaciones representativas para la salud de las personas. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre del 2003, faculta en su artículo 25 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Gestión Integral para formular e instrumentar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con base en el diagnóstico básico respectivo. Asimismo, la ley prevé la elaboración y actualización periódica de diagnósticos básicos, a fin de conocer la cantidad y composición de los residuos, así como la infraestructura disponible para su manejo en cada uno de los tipos de residuos que considera urbanos de manejo especial, peligrosos y minerometalúrgicos. De todo lo anterior, es importante señalar que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, en su título quinto, capítulo quinto, establece una serie de obligaciones e indicaciones relacionadas con la contaminación y remediación de sitios con los que se pretende dar estricta observancia a las actividades contaminantes realizadas por los grandes generadores de la industria y que eventualmente pudieran poner en peligro a los habitantes que colindan con una zona contaminada. No pasa desapercibido por la iniciadora
que el Programa Nacional relacionado con la gestión de sitios contaminados es de competencia federal, así como ciertas acciones encaminadas a obligar a generadores de residuos peligrosos a acatar ciertas disposiciones legales que adyuven a la atención de sitios contaminados a través de la remediación de suelos. No obstante lo anterior, el artículo 9 de tal disposición normativa faculta expresamente a los estados de manera concurrente a elaborar programas de gestión de sitios contaminados de conformidad con lo que se desprende del programa nacional. En otro orden de ideas, es evidente que las entidades federativas no tienen obstáculo alguno para expedir legislaciones o reformas en materia, siempre que se ajusten a las disposiciones que marca la ley federal, sin dejar de lado la corresponsabilidad ineludible que tienen las entidades federativas para atender dicha problemática desde un punto de vista integral y dentro de su ámbito competencial. En este sentido, la suscrita pretende adicionar un título 12º a la Ley de Equilibrio y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, con el objeto de que el Estado, y previa a la coordinación que debe seguir con los demás órdenes de gobierno, establezca un programa de gestión de sitios contaminados en donde se fijen las principales acciones a seguir en dicha materia, desprendiéndose otras líneas de acción, la emisión de informes y estudios que detecten zonas contaminadas para evitar futuros asentamientos humanos. Otro punto a destacar dentro de la reforma pretendida es la coordinación con otras instancias de gobierno y con la sociedad civil, que incluya la conformación de un Consejo Ejecutivo de Gestión de Sitios Contaminados, que dentro del ámbito competencial del Estado dé seguimiento y apruebe las principales acciones que se deriven del programa respectivo. Para finalizar, es importante estipular que la gestión de sitios contaminados es una cuestión de trascendencia, no solo nacional, sino mundial, por los graves riesgos que representan dichos sitios, tanto para el medio ambiente como para la salud y la vida misma. Con base a lo expuesto con anterioridad, me permito presentar dicha iniciativa con carácter de decreto que adiciona una fracción 13ª al artículo 5º y que modifique el título 9º para denominarse de la gestión de sitios contaminados, todos de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Chihuahua. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor en 6 meses a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Tercero, se otorga al Ejecutivo del Estado para que en un plazo no mayor a 60 días expida las disposiciones reglamentarias que den una adecuada observancia a lo establecido en el presente decreto. Económico, acordado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta en los términos en que deba publicarse, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo a los 28 días del mes de enero del 2015 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Atentamente, la de la voz, diputada Ana Lidia Gómez Licón. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se turna a la comisión correspondiente. Se concede uso de la palabra al diputado Rogelio Loya Alemán. Buenas tardes a los medios de comunicación, buenas tardes a los compañeros diputados. Honorable Diputación Permanente presente. El suscrito en mi carácter de diputado a la 64ª legislatura del Congreso del Estado e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 57, 58 y 68, fracción 1 de la Constitución Política del Estado, acudo ante esta asamblea a efecto de presentar iniciativa con carácter de acuerdo con relación a la comparecencia del gobernador en el Senado de la República. Para hacerlo me baso en los siguientes antecedentes. El pasado 4 de octubre del 2010,
ante la reverencia de muchos y la indignación de muchos más, el gobernador César Duarte tomaba posesión de su cargo, escuchando la voz del presidente del Congreso diciéndole lo siguiente: protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente, mirando en todo por el bien y prosperidad de la República y el Estado, el cargo de gobernador que el pueblo le ha conferido. El señor Duarte manifestó y protestó amonestándolo el presidente: si así no lo hiciese, la nación o el Estado os lo demanden. Precisamente esta porción normativa del texto constitucional nos tiene en esta tribuna, es decir, es de dominio público que el gobernador no ha desempeñado su encargo mirando por el bien y prosperidad del Estado. El motivo del presente documento es para repudiar enérgicamente la comparecencia y conducta del gobernador del Estado en el Senado de la República, donde con la investidura que le representa poco más del 30% de los chihuahuenses con derecho a votar, acude ante la Cámara Alta a informar sobre el modelo de seguridad pública implementado en Chihuahua, y que, ha de decir del mandatario, ha traído una enorme disminución de los índices delictivos. Quienes tuvimos la oportunidad de ver y escuchar este evento, obviamente detectamos verdades a medias que se traducen en verdaderas mentiras. Pues desafortunadamente Chihuahua sigue teniendo un problema de inseguridad pública, sobre todo en la región rural. Ahora bien, lo que sí es por demás preocupante, ya no solo el escenario irreal, imaginario, inexistente y ficticio del gobernador en materia de seguridad pública en Chihuahua, sino la intolerancia y la vergüenza para las y los chihuahuenses de nuestro gobernador, en la manera de conducirse en un recinto con trascendencia nacional. Ustedes recordarán que el senador Javier Corral le replicó al gobernador que los índices delictivos no habían disminuido, como lo había manifestado minutos atrás a los senadores de la República, debiendo destacar que la fuente del senador para desmentir las cifras del gobernador era nada más y nada menos que las proporcionadas por las propias autoridades federales. Obviamente que ante la falta de elementos para contrarreplicar al senador, el gobernador, en un acto de irresponsabilidad institucional y sin importar su investidura, insinuó públicamente que el senador Corral tiene vínculos con el crimen organizado. Nos queda claro que cuando no hay manera de dar el debate de frente con elementos para conquistar la veracidad, se recurre a los medios más bajos y perversos que un político puede utilizar para denostar a su adversario. Compañeras y compañeros diputados, el asunto que nos ocupa es demasiado grave, pues el titular del Poder Ejecutivo, frente al Senado de la República, utilizando una válvula de escape en virtud de la denuncia penal que tiene en su contra por enriquecimiento ilícito y peculado, y respecto al tema del Banco Unión Progreso, cuyas pruebas son contundentes para acreditar dicha conducta ilícita, se defendió utilizando asuntos de carácter familiar que no tienen relación alguna con el acto de corrupción que se denunció. Hubiera sido por demás interesante que el gobernador defendiera su honor e inocencia con elementos técnicos. Sin embargo, no fue así. Utilizó, como ya dije, los medios más fáciles en virtud de carecer de conocimientos legales para hacer una defensa de altura. En este contexto, nos preocupa sobremanera que el propio gobernador esté abriendo la puerta y fomentando que las y los chihuahuenses podamos sin rubor alguno insinuar calumnias o denostar a cualquier servidor público. Por ello debemos asumir nuestra responsabilidad ante esta situación inaceptable y exigir al titular del Ejecutivo, a través de un enérgico llamado, para que a la brevedad presente los medios de convicción a su alcance a fin de probar tan graves acusaciones. De no ser así, reprobamos profundamente la irresponsabilidad en que se ha caído el titular del Poder Ejecutivo del Estado, y sobre todo, a lo macho, acentuará la pérdida de credibilidad en todas sus actuaciones. Por último, es importante recordar
por lo anterior expuesto y fundado en el suscrito, somete a consideración de esta honorable representación popular el siguiente acuerdo. Primero, en aras de fortalecer la confianza y credibilidad de los funcionarios de elección popular, la 64ª legislatura del Congreso del Estado insta al gobernador del Estado que cuando se encuentre en ejercicio de su función fuera del territorio estatal o del país, se conduzca con la institucionalidad y respeto que el pueblo de Chihuahua merece, además de que presente las pruebas ante las autoridades correspondientes respecto a las acusaciones infundadas que realizó en el Senado de la República en contra del senador Javier Corral Jurado. Segundo, remítase copia del presente acuerdo, así como de la resolución que sobre el mismo recaiga a la autoridad señalada en el artículo anterior, para los efectos que haya lugar. Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo a los 28 días del mes de enero del 2015, firma diputada Ana Lilia Gómez Licón y el diputado de La Voz, diputado Rogelio Loya Lume. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado. Sobre el tema. Adelante, diputado. Con su permiso, diputado presidente, he escuchado con atención los comentarios del compañero diputado Rogelio Loya, que sin lugar a dudas es una expresión armada a todas luces, ya que en su lectura se vio pues que no había ni siquiera estudiado el tema. Y aquí hizo un esbozo el diputado de credibilidad, de confianza, de respeto, de los altos valores que nos distinguen como chihuahuenses, y habla de una vergonzosa participación del gobernador del estado en la tribuna más alta del país, que es la Cámara de Senadores. Uno como legislador, como parte de un poder legislativo, debe ser consciente de ser respetuoso de la investidura que la ciudadanía, que los ciudadanos, que el electorado nos encargue, nos entregue. Yo siempre he dicho que la vestidura o la investidura de un diputado es un traje prestado, que al término de la legislatura tenemos que entregar ese traje íntegro al que nos vaya a suplir en el cargo, sin arrugas, sin estar rasgado y estar manchado. Tiene que estar íntegro e impecable esa investidura. Creo que esa investidura de entrada del senador Javier Corral la hizo chirlangas. Y la hizo chirlangas porque es la representación formal de un estado, de una entidad federativa ante el centro del poder en la máxima tribuna de este país, que es el Senado de la República. De veras que lo digo, y no lo digo como priista, lo digo como chihuahuense, que es vergonzoso tener un senador de ese calado con una manta en el Senado de la República, en donde él, en su calidad de senador, tiene voz y voto ante esa máxima tribuna, y que hoy por hoy se pare a hacer una participación vergonzosa y llevar hasta esa máxima tribuna un ejercicio que ha venido replicando desde hace tiempo, junto con otros intereses muy ajenos a los que realmente queremos los chihuahuenses. Yo he visto a mi compañero, el diputado Loya, expresarse de una manera permanente con una simpatía hacia el senador Javier Corral, ¿sí? En un actuar del senador un poco claro en cuanto a la responsabilidad que tiene de cuidar los intereses del Estado como entidad federativa, porque esa es precisamente la función de un senador, el cuidar los intereses del Estado ante la Federación, y que se ha dedicado más que otra cosa a generar ruido, a generar confusión dentro de la ciudadanía con su actuar y con esas alianzas poco claras que ha hecho el senador de la República. No menos el día de ayer estaba yo leyendo una nota que salió en el diario, en donde no sé si sigue siendo de Acción Nacional o dejó de ser de Acción Nacional,
estaba refiriéndose al senador Javier Corral como un delincuente electoral. ¿Sí? Un delincuente electoral porque a través de una serie de movimientos dentro de su partido pudo colocarse en la primera posición de la senaduría cuando la ciudadanía en el voto directo le dio el tercer lugar. ¿Qué argucias? No sé qué argucias se hayan implementado, pero yo creo, diputado, y lo culmino con todo respeto, a elevar el debate en esta tribuna, a elevar la participación. Yo creo que todos los que estamos aquí representados, todos estos diputados, tenemos una liga de amistad con algún otro actor político de otro nivel, pero que esa liga de amistad no nos deje y no nos traiga un debate estéril ante esta tribuna, en un ejercicio de un senador y de otro personaje político que ya pusieron la denuncia correspondiente hasta la institución de la Procuraduría de la República. Ahí está, es la Procuraduría General de la República quien tendrá que definir en su momento si hay o no hay delito que perseguir, pero no es esta tribuna quien se tiene que convertir en jurado, en juez y juzgar o absolver a un personaje político. Yo lo culmino, diputado, a que entremos en una generación, en un debate que sea propositivo para los chihuahuenses. Vamos anteponiendo el interés de los chihuahuenses, vamos poniendo aquí las reformas que los chihuahuenses quieren para que Chihuahua les siga yendo mejor. Eso sería todo. Gracias. Gracias, diputado. Bien, como veo que ya va a ser un debate entre varios compañeros, vamos a pedirle al diputado Pedro Villalobos, si es tan amable, de levantar una lista de oradores en favor y en contra, si es tan amable. Por instrucciones del diputado presidente, solicito a mis compañeros diputados quien van a hacer uso de la voz, por favor manifestarlo a fin de enlistarlos en este tema que nos ocupa. Diputado Rogelio Eloy. ¿Algún otro diputado? Diputado Eloy García Tarín. ¿A favor, diputado Eloy, del tema? ¿Es sobre el tema? ¿A favor o en contra? No, no sobre el posicionamiento, sobre el tema. Diputada Ana. ¿Alguien más? Diputado Fernando Reyes. ¿Alguien más? Diputado presidente, han enlistado el diputado Rogelio Eloy Luna, diputado Eloy García Tarín, la diputada Ana Pérez y el diputado Ana Gómez y el diputado Fernando Reyes. Gracias, diputado secretario. Tiene el uso de la palabra el diputado Rogelio Eloy. Adelante. Gracias, diputado. Bueno, lo que estoy pidiendo yo es que se presenten las pruebas ante la autoridad correspondiente respecto a las acusaciones infundadas que realizó el gobernador del estado al senador Javier Corral. Es lo único que estoy pidiendo. Yo creo que si el gobernador en la más alta tribuna del Congreso o del Senado de la República hace estas aseveraciones, pues lo menos que esperamos los chihuahuenses es de que esa voz se concrete en acciones concretas, perdón, valga la redundancia, y que se presente la denuncia en contra del senador si él está afirmando o está dando a entender de que las intenciones del senador son de alguna forma que tiene intenciones para apoyar a algún grupo delictivo. Exactamente lo que yo pido es que se eleve el nivel del debate, que en el Senado de la República no podemos permitir que vaya nuestro representante, porque nuestro representante es nuestro gobernador del estado de Chihuahua, que vaya a denunciar y que vaya a contar mentiras ante la más alta tribuna en el Senado de la República. Dice el diputado que yo he defendido en varias ocasiones al senador Corral. Pues él en más ocasiones ha defendido
al gobernador del estado en todas sus actuaciones. Cualquier cosa que se dice aquí, inmediatamente está a la defensa del gobernador. Bueno, se entiende esta situación, pero yo creo que aquí estamos para defender los intereses de los ciudadanos, no del Ejecutivo del Estado. Y yo creo que esa investidura de la que habla el diputado, pues es una investidura que debe quedar limpia, debe quedar perfecta, no solamente por parte de los diputados, sino también, y ni de parte de los senadores, sino también por parte del gobernador del estado. Los comentarios que hizo, a mi ver, son comentarios de una forma maléfica, de una forma que afecta a la integridad de una persona. Yo creo que lo menos que esperamos los chihuahuenses es que si no hay una disculpa, entonces que se presenten las denuncias correspondientes para hacer valer los comentarios que hicieron ante la tribuna más alta de la República, que es el Senado de la República. Gracias. Gracias, diputado. Según el orden de lista, continúa el diputado Eloy García Talín. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Sin duda, en el ámbito de las facultades de atribuciones y en la responsabilidad personal que se asume con o sin fuero, se entra desde luego en el terreno en el que es posible la respuesta, la contestación y la exhibición de las propias condiciones cuando se busca de manera mezquina, a través del infundio, de la difamación, del insulto y de la calumnia, denostar figuras públicas con un interés personalísimo y partidario. He escuchado a muchos panistas estar contentos y jubilosos de la descobijada que se le dio al senador Javier Corral, por lo que él tantas veces se ha cubierto en un halo incólume de transparencia, de honestidad, y que incluso los propios medios de comunicación, un compadre de él, hace unos días le señalaba, Eduardo Almeida, salió en los medios, una serie de acusaciones que le revierten en su calidad de compadre y en su calidad de socios y de apoyador de algunas campañas al señor Corral. Hacer trabajos oficiosos tiene sus costos y no se puede venir a llorar como diputado lo que no se pudo defender como senador. Lo que vimos en el Senado de la República fue una defensa ante esta serie de difamaciones y de difamaciones que se han hecho sobre el actuar del gobierno del Estado en la atención de asuntos que son puntuales para los chihuahuenses. Si hay alguien que tiene el interés y el deseo de que alguna persona, en este caso el titular del Ejecutivo, presente una denuncia, pues hay una oficialidad de partes en el gobierno del Estado. No hay mecanismos o instrumentos políticos adecuados para hacerlo. Pero el pretender también el llevar a esa tribuna, al Congreso en ese asunto, me parece insano políticamente. Y entrar en el tema de que si es o no los resultados que se han presentado, bueno, pues hay también mecanismos e instrumentos. Lo cierto es que Chihuahua va avanzando. Lo cierto es que en Chihuahua tenemos mejores condiciones de las que se recibieron en el gobierno del Estado, producto del desatino de la política federal en el área de seguridad pública y de un supuesto efectivo combate al narcotráfico, que era la única salida que tenía Felipe Calderón, porque no tenía ningún elemento para combatir el grave deterioro y capital político con que entró a la presidencia de la República por su presunta llegada al poder a través de un fraude electoral.
Y en este sentido, el trabajo que se ha venido realizando en el Estado, a través de reformas penales, desde la pasada administración, perfeccionadas en estas, y con una mayor atención por parte del Estado, y cuando también la Federación dejó solo a Chihuahua, desde la administración federal pasada, es que se ha venido atendiendo este gravísimo problema. Se ha repuntado, y son los índices nacionales los que lo señalan, en materia de atención educativa, en materia de atención social, en materia de atención y de combate a la delincuencia. Por eso, compañero, debemos de atinar nosotros en la esfera que nos corresponde y no ser de manera oficiosa voceros de otros espacios que corresponden y no tratar de llevar al Congreso a estos debates que nada les sirve, nada le ayudan y nada quieren los chihuahuenses. Eso es todo, señor presidente. Bien, gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Ana Lilia Gómez Licón. Compañeros, ya hemos hablado, el diputado de la Rosa lo dijo, no nos convirtamos en jueces, elevemos el debate. Yo no sé por qué no nos centramos en el tema que estamos tratando y se empiezan a sacar trapitos, que si un gobierno, que si el otro, que si aquí y que si allá. Yo quisiera centrarme en el tema, nada más y que quiero decirle al diputado Eloy García Tarín, en lo referente a seguridad, porque menciona un gobierno de la República, que la misma autoridad del Estado, cuando estábamos en el peor índice de violencia, no quería el ejército en las calles. Sin embargo, hubo ciudades como Ciudad Juárez que terminaron pidiendo a gritos que entrara el ejército mexicano. Entonces, pero yo los conmino a que nos centremos en el tema que está tratando aquí el diputado. Es solamente un exhorto al Ejecutivo del Estado para que se conduzca con la altura que le corresponde a la investidura que tiene. En la más alta tribuna de la República, que es el Senado, ya no vamos a hablar de los índices de violencia, ni mucho menos. El senador Corral se basó en los índices que menciona la Federación. Si los traía o no correctos el gobernador del Estado, lo que estamos tratando es cómo, sin defenderse con cuestiones técnicas claras, concretas, números fríos, como debe de ser, hace alusión a cuestiones personales al senador. Ese es el tema. Aquí podemos hablar de muchos políticos, podemos hablar de cosas que salen en los medios de comunicación, de muchos políticos de todos los partidos, no nada más de Acción Nacional, ni nada más del PRI, ni nada más de Movimiento Ciudadano, ni del PRD, salen de todos los políticos. Yo creo que debemos basar nuestro criterio en las cuestiones políticas, porque aquí estamos en política. También tenemos una investidura que nos dieron los chihuahuenses. Respondamos a ella con altura, porque es lo que están esperando los chihuahuenses. No debates estériles, como lo dijo el diputado de la Rosa, perdiéndonos en cuestiones personales de personajes políticos. Hay una demanda efectivamente en contra del gobernador del estado y hay una instancia correspondiente para que determine o no si es conducente a que se siga una investigación o si se le da carpetazo. Nosotros ahí no tenemos ni qué decir. Entonces yo creo que nos debemos de basar en nuestro quehacer político, no en las cuestiones personales de uno o de otro personaje, y dejar
que los ciudadanos nos juzguen, porque bien saben lo que hacemos en política y en nuestra vida personal. Entonces, no creo que esta petición que hace el diputado Loya nos lleve a un debate o el debate se desvíe a cosas que nada tienen que ver de tiempos pasados, hechas bien o hechas mal, no tienen remedio. Ya pasaron, están en el pasado. Tenemos que mejorar nuestro futuro y es lo que estamos, nuestro presente y nuestro futuro, y es lo que estamos tratando de hacer, de ver por los chihuahuenses que nos toca a nosotros y en los demás ámbitos, pues a nivel federal, que vean por todos los mexicanos. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Fernando Reyes Ramírez. Muchas gracias, presidente. De manera muy breve y sobre el tema, por supuesto, y sin el afán de manifestarme ni a favor ni en contra, porque no es un asunto del que, como me parece que como chihuahuenses tengamos que sentirnos orgullosos. Es un asunto el que se vivió en el Senado, al que me refiero, desafortunado, a todas luces desafortunado, porque los comentarios que posterior al evento se han hecho de la ciudadanía en general, pues no han sido de que los hayamos dignificado pues como políticos. Me parece, y debo decirlo, y tiene razón la diputada, no es un asunto al que tengamos, me parece, que entrar al debate en una instancia. Sin embargo, hay que decirlo, y cada vez que el diputado lo menciona como parte de una iniciativa, lo desafortunado que ha venido teniendo esa serie desordenada de denuncias que se han hecho, y yo no diría tanto del senador Corral, sino de toda esa bola de personajes siniestros que la arropan en torno a esta unión ciudadana o asociación, que tienen, con todo respeto, tienen todo el derecho de hacerlo y de asociarse, pero los personajes pues no abonan a veces a las intenciones del asunto. La congruencia cuando nos acomoda, yo creo que es un asunto que sí tiene que ser señalado, y los señalamientos mediáticos que se hacen en virtud de esta asociación pues no son más que eso, señalamientos mediáticos que tienen como interés permear en la ciudadanía y ganar adeptos para no sé qué. Y por otro lado, lo que vemos en el Senado de la República, en donde se hacen señalamientos e imputaciones a la familia, ¿verdad? Cuando no somos ni siquiera responsables a veces de la conducta de nuestros hijos, mucho menos de los hermanos. Creo que amerita ciertamente la aportación de pruebas y elementos. Yo no creo que el gobernador no los tenga, y esperaríamos que así fuera. La reflexión, que es el motivo de mi intervención, es a que el Estado, que si lo ubica uno de manera geográfica tiene forma así como de galleta de animalitos, que no lo convirtamos en un ring de box o en un octágono, ¿verdad? Todavía ni siquiera empiezan las precampañas y ya estamos convirtiendo en un ring de box, mucho menos haciendo señalamientos tan personales. Habremos de meternos con los hermanos, los hijos, y nomás yo les pediría que con mi mamá no se metieran en la campaña, de favor. Dejar ese tipo de señalamientos y decirles, en efecto, lo que dice el diputado de la Rosa, y yo estoy de acuerdo, hay reformas bien importantes pendientes. Y si nos concentramos y gastamos la energía en este tipo de temas, cuando ya hay una denuncia en la PGR de cierta diputada, que además tiene ya en breve que dar una determinación, pues no están haciendo señalamientos, porque yo creo que debemos de concentrarnos en ser buenos diputados y no aspirar a ser jueces, ¿no? Y simplemente a mí me parece que fue desafortunado, y que pues, la iniciativa se turne, como cualquier iniciativa, a la comisión y se le dé el trato que corresponde. Muchas gracias, diputados. La iniciativa presentada se turna a la comisión correspondiente. Las iniciativas antes leídas se remiten a la Secretaría para su trámite.
Continuando con el desarrollo del orden del día, les comunico que tengo interés en participar en un punto de asuntos generales. Antes, perdón. Yo también. En asuntos generales. Asuntos generales. Se enlistó en la junta previa, mi diputado, pero se enlista aquí. Aquí me enlisto. Bien, nomás yo voy a suplicarles que todos los acuerdos que tengamos en la junta previa sean debidamente respetados por el orden que debemos de tener en las sesiones, si son tan amables en lo subsecuente. Muy bien. Como presidente del Congreso, yo quisiera hacer un llamado muy atento, como lo hicimos al inicio de esta diputación permanente, a todos los diputados, a que nos centremos en nuestro trabajo legislativo y dejemos algunos temas que no son más que responsabilidad de los actores allá en las campañas políticas. Con mucho respeto les vuelvo a exhortar de manera muy respetuosa a todos los compañeros. Pero mi intervención en este asunto general es en el sentido de recordar un hecho muy vergonzoso que pasó hace 70 años, el Holocausto en la Alemania nazi, que no podemos dejar pasar desapercibido. Y voy a leerlo para no divagar en algunas cuestiones. Pertenecer al cuerpo colegiado de mayor envergadura a nivel estatal implica una responsabilidad social que no debe soslayarse. Esta tribuna es el espacio por excelencia en donde los mejores y los peores acontecimientos a nivel mundial deben reseñarse, y la conmemoración del 27 de enero nunca puede ni debe pasar desapercibida. El día de ayer, el mundo entero volteó su mirada para rememorar una de las más terribles tragedias que han atestiguado el mundo moderno, el Holocausto. Auschwitz-Birkenau fue el más grande campo de concentración y exterminio de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Fue liberado el 27 de enero de 1945 por las tropas soviéticas y es un recuerdo luctuoso incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se estima que solo en ese lugar más de 1 millón de hombres, mujeres y niños judíos, decenas de miles de polacos y prisioneros de guerra soviéticos y de otras nacionalidades fueron aniquilados de 1942 a 1944. No obstante, lo más grave de esta tragedia no es el número de personas que fallecieron de manera tan atroz e injustificada. La gravedad de este hecho histórico estriba en que no ha sido suficiente para que la humanidad en su conjunto, ni en lo individual, elimine las prácticas de discriminación, exclusión y exterminio que aún hoy privan en todo el mundo. La peor tragedia estriba en que miles de personas son aniquiladas en el globo terráqueo cotidianamente por razones racionalmente insostenibles, tales como sus creencias políticas o religiosas, su nacionalidad o su lugar de origen. Pero esta historia nos revela a la vez lo peor y lo mejor de la condición humana. Miles de personas, mujeres, hombres, niños y niñas, sobrevivieron a los horrores de los campos de concentración. Ni el peor de los maltratos doblegó su espíritu, y cuando, el 27 de enero de 1945, tropas soviéticas entraron al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, el último que todavía funcionaba, de más de 1 millón de personas ahí asesinadas, encontraron aún 7,000 supervivientes. En este espíritu indomable y de lucha incansable por la salvación es lo que debemos inspirarnos hoy para combatir las prácticas que llevan a la aniquilación de comunidades y pueblos. En este espíritu de victoria, el que debe inspirarnos para trabajar por la construcción de un mundo mejor para todos y todas, con igualdad de oportunidades, salud, educación, desarrollo humano y bienestar social. Para ello, quiero terminar trayendo hasta aquí la frase con la que el secretario general de las Naciones Unidas nos llamó a rememorar la tragedia. Cito: los sobrevivientes del Holocausto no estarán con nosotros para siempre, pero el legado de su supervivencia deberá subsistir. Debemos preservar sus historias mediante monumentos o mediante la educación, pero fundamentalmente obrando con decisión para prevenir el genocidio y otros crímenes graves. Muchas gracias. Tiene la palabra el compañero Eloy García Tanín para asuntos generales. Gracias, presidente. Tiene que ver con un
asunto que ha sido reiteradamente planteado aquí por compañeros de diferentes fracciones y que no ha habido concreción en el tema que se ha planteado, tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad. Y debo señalar, había elaborado una iniciativa que incluso el día de ayer solicité se agendara en el orden del día, pero por respeto a los compañeros que habían presentado ya iniciativas en el mismo sentido, la retiré, y solo en estos términos y en virtud de las facultades del artículo 64, fracción primera, 68 de la Constitución Política, los artículos 97, 98 y 99 de la Ley Orgánica que nos rige, es que deseo solicitar de esta Diputación Permanente retome las iniciativas presentadas a efecto de que podamos, ya no, porque no tenemos los mecanismos y no existe el interés político ni institucional de superintendente de la Comisión Federal de Electricidad de reunirse con diputados de esta legislatura a efecto de revisar lo que sucede con las tarifas y la necesidad de que haya una visión social en esta empresa estatal. No puede estar por encima del interés de esta empresa en virtud de ser una empresa pública la condición económica solamente, como sí privaría, y lo entenderíamos en algunas empresas privadas. El interés primordial de la Comisión Federal de Electricidad es desde luego el interés ciudadano, el interés de los chihuahuenses, y en este sentido la indolencia, el desdén, el desinterés de atender asuntos que son realmente de necesidad social ante la imposibilidad de que se pueda demostrar o revisar de manera clara y justificar el incremento que se ha dado en las tarifas eléctricas. Y hablo particularmente de tarifas en casas habitación. Me ha tocado atender a una serie de vecinos de diferentes rumbos de la ciudad y he revisado los históricos de consumo y no corresponden de ninguna manera, y hay un salto enorme. Hay recibos que significa en algunas familias el ingreso absoluto de mes y medio, de 2 meses de una familia. Esto significa que deberían de dedicar al 100% el ingreso de estas familias durante ese periodo solo para pagar el recibo de la Comisión Federal de Electricidad, y no reciben absolutamente ningún mecanismo de apoyo. En este sentido, la solicitud, que no es iniciativa, es simplemente una solicitud para que en términos económicos y en la brevedad posible esta Diputación Permanente, si el señor no tiene el interés y el deseo por ninguna circunstancia de concurrir, que nos pueda abrir el espacio para quienes podamos y deseemos, si el Señor y su tiempo lo permite, nos pudiera recibir para encontrar mecanismos claros de atención a los muchos chihuahuenses, a las muchas familias que están teniendo cortes en sus domicilios ante la imposibilidad de hacer frente a los recibos por la alta tarifa, y que se ha recrudecido particularmente a partir del cambio de medidores digitales. Por alguna circunstancia, los consumos
por la medición que generan estos medidores, se ha disparado enormemente a partir de que esto se ha planteado. Entonces, no es una iniciativa, es una solicitud, es un ruego a la Diputación Permanente para que pueda de manera institucional ser el puente para poder atender una reunión con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias. Claro que sí, atendida su petición. Sobre el tema, diputado Mendoza. Con permiso, señor presidente. De alguna manera, poder avanzar en lo que el diputado, nuestro compañero, está mencionando. En lo que son los últimos meses, la gente estuvo feliz porque llegó en cero los recibos. Quiero saber de alguna manera qué es lo que sucede. Primero, el superintendente de Comisión Federal de Electricidad no ha venido porque en un principio ni siquiera trae la solución en la mano. ¿Qué es lo que sucede? Que la tarifa sigue siendo 1A. La tarifa 1A solamente tiene 150 kilowatts subsidiados, los demás se van escalonados. Cualquier casa habitación que sobrepase los 500 kilowatts, pues se va a un cobro excesivo de 1.500, 1.800 pesos, pero además lo va a poner en riesgo de que se vaya a la tarifa de alto consumo, que es una tarifa que no tiene ningún subsidio aún, y cuando se consiga la tarifa. Yo creo que aquí lo que requerimos es volver a consolidar, volver a replantear, redocumentar, volver a exhortar al director de Comisión Federal de Electricidad para que nos reciba la solicitud planteada para el Estado de Chihuahua, dado los documentos de Semanat, de Conagua, del mismo librito que la Comisión Federal de Electricidad tiene, para que él dictamine que el Estado de Chihuahua es susceptible a otras tarifas eléctricas que son para el Estado de Chihuahua. Lo que el año pasado sucedió en el mes de verano fue realmente histórico. Nosotros hicimos un exhorto la semana pasada para que se replanteara para este año, particularmente la tarifa de verano, pero la tarifa de invierno tiene la tarifa 1A, es sumamente cara, es una tarifa que va a rebasar cualquier esquema de cualquier casa habitación. Yo creo que abonando a la solicitud de que el superintendente venga o que nosotros vayamos, que nos ayude a integrar con los mismos reglamentos de la Comisión Federal de Electricidad. Yo sugeriría incluso que se hiciera una comisión a través de la presidencia del Congreso para documentar con los reglamentos que tiene la Comisión Federal de Electricidad y exigirle al director de Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional que dictamine y que ese documento lo pase a la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal para que otorgue el subsidio para que la tarifa eléctrica en el Estado de Chihuahua cambie, pero de manera permanente, no bajo un convenio anual. Esto es lo que realmente nos ayudaría, y les voy a decir por qué. En mi distrito tengo 8 municipios. Nosotros hemos estado documentando de los 8 municipios lo que son Guadalupe, Distrito Bravo, Praxedis, Ahumada y Ascensión, tienen la tarifa 1C de manera permanente. Eso no interviene en ningún convenio, es lo que de mi manera muy particular, diputado, yo creo que debemos de integrar, fundamentar, darle seguimiento, instruir al jefe del Ejecutivo que nos ayude con la solicitud ante la Comisión Federal de Electricidad, a los senadores, a los diputados, y hacer una correlación de fuerzas, porque no es un tema fácil, porque cuesta muchísimo dinero el subsidio que se va a dar, y quienes los que se batalla, primero tiene que pasar 2 pasos: el que el director de Comisión Federal de Electricidad dictamine que es viable el cambio de tarifa por regiones o para el Estado de Chihuahua. La segunda, el que el comité que sesiona en la Secretaría de Hacienda en el Gobierno Federal asigne los recursos necesarios para que se complemente la tarifa para el Estado de Chihuahua. Es lamentable los altos cobros, los altos costos, y les voy a comentar o prever qué es lo que pudiera pasar, que muchísimas de las casas de habitación se van a brincar hasta la tarifa de alto consumo, que no les va a llevar absolutamente nada y que a final de cuentas lo va a poner en un precio que si ahorita paga 1.500, lo va a llevar a los 4,000 pesos por recibo de luz. Por el otro lado, los medidores digitales lo único que hacen es medir las horas pico de consumo de energía eléctrica en las casas de habitación, y además de que mide las horas pico, sobre eso se basa para la medición de dicho cobro de energía. Los kilowatts se disparan a 1000 por hora, el recibo se dispara, el subsidio baja,
y finalmente el jefe de familia termina ahora sí con una queja que no sabe realmente a dónde va a ir. Cuando van a la Comisión Federal de Electricidad, sencillamente le dicen es lo que usted consumió, se elevó los kilowatts que usted tenía subsidiados y finalmente ese es el cobro hasta que no cambie la tarifa. Ese es el tema primordial, principal, y sí, recordar que requerimos la atención del superintendente y que si él no tiene la voluntad de venir, nosotros podemos ir con todo gusto para que ayude, no solamente a nosotros, sino al Estado de Chihuahua a fundamentar esto. ¿Es cuánto, señor presidente? Claro que sí, se atienden las peticiones de los dos compañeros diputados y haremos lo conducente. Tengan la plena seguridad. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el diputado César Cabral. Primero, para pedir una disculpa a la presidencia porque efectivamente asistí a la junta previa y no tenía contemplado participar en asuntos generales. Disculpa aceptada, diputado. Pero creo que a veces, después de observar los debates que se presentaron en torno a algunas discusiones, considero muy pertinente compartir un artículo que leí recientemente y que se llama La política y el método Ollendorf. Debo decir que no trato de hacer una participación partidista. La lectura de este artículo es un llamado a retomar el verdadero debate parlamentario, porque mucha gente nos escucha, recoge lo que decimos y creo que convendría a todos ordenar nuestras ideas. El artículo se llama La política y el método Ollendorf y lo escribe Antonio Gutiérrez Rubí. Les recomiendo la lectura de Antonio Gutiérrez Rubí, lectura que ustedes podrán encontrar semana tras semana en el periódico El País. A muchos, al decir de muchos, el mejor periódico de habla hispana y el más importante que se edita en el mundo en este idioma. Dice Antonio Gutiérrez Rubí: la contienda política y electoral se ha reducido a la batalla del lenguaje. Disculpen ustedes, entró una llamada y no pude continuar la lectura. Dice: la contienda política y electoral se ha reducido a la batalla del lenguaje, a la imposición estratégica de conceptos o etiquetas, independientemente de su correlación con los retos. Ganan las palabras reducidas a marcas, no las respuestas a las preguntas, es decir, a los problemas planteados. Así los diálogos o el exigente y necesario debate político se ha transformado en un aberrante ejercicio contemporáneo del método Ollendorf. El profesor Heinrich Gottfried Ollendorf inventó a mediados del siglo XIX el método que lleva su nombre para el aprendizaje de los idiomas. Le hicieron famoso los diálogos que proponía para enseñar los adverbios comparativos. ¿Es tu primo más alto que mi hermana?, preguntaba uno de los personajes. No, respondía el otro, pero el jardín de mi tía es más grande que la granja de tu abuelo. El método se basaba en la emisión de frases cortas que incorporaban el vocabulario más usual y las construcciones gramaticales más frecuentes de la lengua estudiada. Servía para hablar, no para conversar ni para comprenderse. El método se convirtió en una serie de diálogos absurdos e inconexos. Lo importante era la práctica, sin el menor contacto con el contexto, el sentido o la interpretación de la conversación. No había conflicto alguno porque no había correlación entre las preguntas y las respuestas. ¿A dónde vas? Manzanas traigo.
En España, el método Ollendorff fue introducido por el lingüista Eduardo Benot, quien en 1869 fue elegido diputado a las Cortes Constituyentes por Jerez de la Frontera, miembro del Partido Republicano Federal e íntimo colaborador de Pi y Margall. En 1870 asumió la dirección del periódico La Igualdad y llegó a ocupar el Ministerio de Fomento. Triunfó como político más que como pedagogo. En pleno 2015, el método Ollendorff parece que revive en la política española, aunque no consiguiera demostrar su eficacia en el aprendizaje de las lenguas, como el medio para hacerse comprender para otras culturas y personas. Sintomático, preocupante. Hoy, el método aplicado a la comunicación política sirve para lo siguiente. 1. Responder pero no contestar a lo que se te pregunta, entiendas o no la cuestión. 2. Hablar de temas sin necesidad de establecer un diálogo, sin pretender comprender ni convencer para el debate. Cambiar la discusión por el discurso, la comprensión por la emisión. Se trata de ocupar el diálogo con palabras, aunque no se correspondan con la realidad, la interlocución o la cuestión que se aborda. 3. Desviar la atención. 4. Aparentar, para ocultar, evitar o ganar tiempo, para mostrar poder sin conocimiento ni discernimiento. 5. Reducir el diálogo y el debate de las ideas, sustituyéndolo por una concatenación de frases no relacionadas. Hacer de la simple secuencia correlativa y alterna la esencia de una conversación o un debate público. Es decir, negar el sentido íntimo y último de las palabras para convertirlas en sonidos, en decibelios, casi en un objeto físico. En esta liga absurda, el más grande, el que más grita, el que pisa verbalmente a su interlocutor, ¿gana?, se pregunta el autor. 6. Hablar sin pensar, responder sin escuchar, con oír es suficiente. 7. Responder sin cansarse y sin inmutarse, y garantizar tener siempre la oportunidad de la última palabra. Estamos en un desafío monumental, continúa el autor. La irrupción del método Ollendorff, con sus ventajas aparentes, por más triste que así sea, simplifica el debate para crear un artificio democrático. Sin diálogo real, no hay democracia. Sin debates, no hay cultura democrática. Hay ruido democrático, que no es lo mismo. En la política reducida a la simple publicidad, ganan los que más medios tienen. En la conversación política, ganan los que más argumentos y razones esgrimen. Esa es la ecuación y la elección. También para las nuevas ofertas políticas que han hecho del lenguaje su ariete demoledor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, diputado. Muy ilustrativa su participación. Muchas gracias. Esta presidencia recibe los asuntos planteados y permanecerá atenta a su seguimiento. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión y se cita para la próxima, que se celebrará el miércoles 4 de febrero del año en curso a las 11 horas en la Sala Morelos de este Poder Legislativo, a efecto de llevar a cabo la sesión de la Diputación Permanente. Muchas gracias, señoras y señores legisladores. Y esto ya es fuera de libreta, también. Ya fuera de libreta, no es porque quiera tener asistencia el próximo miércoles, pero además les recuerdo a los diputados y a los medios de comunicación e invitados que es el día que vamos a traer los tamalitos para pagar el día de la Candelaria. Así que están todos asustados de chile, manteca y cebolla, estarán aquí listos, ¿eh? Espero todo buen maestro.